Pues gloria a Dios, no, porque bienvenido al tiempo de ayuno. Siempre que la iglesia del Señor se reúne a buscar del Señor, a menguar más para que Él crezca, pues se activan los ministerios proféticos, los ministerios de cualquier tipo que el Señor tiene para con nosotros. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que nos active los ministerios. Juan el Bautista era un hombre de ayuno, el Señor Jesucristo era un hombre de ayuno, los profetas del Antiguo Testamento eran hombres de ayuno, los diáconos, los primeros discípulos eran hombres y mujeres de ayuno. Entonces, el ayuno no es algo opcional, algo si yo quiero. De hecho, la Biblia dice: cuando oréis, cuando deis y cuando ayunéis. O sea, eso tiene que ver con disciplina en el llamado que el Señor nos ha hecho. Así que bueno, vemos que el Señor nos está fortaleciendo desde mucho tiempo atrás. Los ayunos se preparan en el espíritu. No solamente es en el momento que estamos aquí, sino desde antes, cuando se programa, cuando se establece en el tiempo. Señor, es una cita con Dios. Dios utiliza el tiempo cronos que nosotros manejamos calendario, pero el tiempo que Dios dio de su voluntad para tenernos aquí reunidos. George va a compartir una palabra que nos va a bendecir grandemente y seguimos en ese tiempo de oración y de ayuno. Gracias. Yo se estaba la camisa como tipo Hawái. Yo va ayudando en la playa. ¿Sí? Bueno, todos trajimos nuestras Biblias, ¿cierto? Hoy vamos a estudiar en el libro de los Hechos, capítulo 13. Pero tú sabes si se escucha bien en lo que Sí. ¿Será que es yo para mí? No, para mí está bien así. Hechos capítulo 13. 13. 13. A ver. Ponemos delante del Señor este tiempo de alabanza, de oración, de ayuno y esta palabra, ¿no? En Hechos capítulo 13 encontramos que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, Herodes que se había junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Esto me gusta, ministrando estos al Señor y ayunando. Era un día como hoy. Ellos estaban ministrando al Señor y estaban ayunando. Me gusta. Estamos haciendo lo que hacían ellos. Dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y les despidieron. Antioquia, aquí hay Antioquia también, ¿no? Aquí también hay Antioquia. En Medellín. La de ustedes es Antioquia. La nuestra es Antioquia, abierta es Antioquía. Nosotros somos la iglesia de Cali. Entonces dice que habían en la iglesia de Antioquia era una ciudad grande. Era una ciudad grande y había muchos creyentes en esa iglesia. Ahí lo vemos claro, mira, dice, habían profetas y maestros. O sea, había muchos profetas y había muchos maestros, había muchos creyentes. O sea, la iglesia tenía bastante para ser edificada. Tenía maestros, tenía gente que enseñara la palabra. No era como en tiempos antiguos que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, en los tiempos de Samuel. Pero gloria a Dios que la palabra de Dios no escasea en este tiempo para nosotros. Tenemos la palabra de Dios. Entonces en Antioquía había muchos creyentes y ellos pues vivían siempre gozosos, alegres, llenos del Señor. Y bueno, el Señor los ayudaba para que crecieran. Esa era la iglesia de Antioquía. Entonces se destaca aquí, en esta enseñanza, en Hebreos 3, en Hechos 13, que quienes estaban allí. Ahí estaba Simón, Bernabé, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes y Saulo. Este hombre
¿cómo se llama? Manaén se había criado con Herodes. Desde niño se criaron. Ese Herodes es el mismo que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Es el mismo que le hizo juicio al Señor Jesús. Es el mismo Herodes. Se crió ¿con quién? Con Manaén. Se criaron juntos, pero lo que pasa es que Herodes se agarró por los dos caminos, el camino del mal, pero Manaén siguió el camino del Señor y ahí estaba él, su amigo. Se perdió su amigo, pero ahí estaba. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ministraban estos al Señor. Los discípulos estaban ministrando. La palabra ministrar viene de ministro. ¿Qué es un ministro? Un ministro es un servidor público. Hay ministros de la República, son servidores públicos. Servidor. Hay personas que tienen un corazón para servir, que yo las conozco, como una que estoy viendo por aquí ahorita, pero que ella no me está viendo, pero la estoy viendo. La hermana Flor. Ella sirve, ella es servidora. Ella le encanta servir. Entonces eso es ministrar, servir, atender a las mesas. Yo, por ejemplo, ahorita preparé esta comida y les estoy sirviendo para la gloria del Señor, de gozo. Y a mí me encanta porque Pablo enseñaba, cuando tú lees el libro de los Hechos, Pablo enseñaba cada día de reposo. Cada sábado él estaba enseñando. Y Señor, yo quiero enseñar un sábado también como Pablo. Me gustó por eso, ¿no? Entonces, eso es ministrar, enseñar, dar. Ministrar es servir a la gente. Nosotros servimos, hacemos trabajo de misericordia. Ministramos, hacemos obras de misericordia. El pastor ministra a las personas, las aconseja, las guía, las orienta, está ministrando. Entonces, eso es ministrar. Pero en este caso, nosotros no podemos ministrar unos a otros. Pero en este caso, los discípulos ministraban al Señor, servían al Señor. Y eso me encanta, porque el ministrar al Señor es decirle al Señor, tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Como decíamos esta mañana en el canto, que lo vamos a cantar otra vez al final de la enseñanza. Entonces, tú cuando ministras al Señor, tú le dices al Señor, ¿cuánto le amas? Le das gracias por tantas cosas que ha hecho contigo, le estás ministrando al Señor. Entonces, en la iglesia de Antioquía, en Hechos 13, ellos estaban ministrando al Señor. No dice que estaban pidiendo. Aquí estás de sus peticiones. No. Cuando se trata de ministrar al Señor no es un tiempo de pedir, es un tiempo de dar. El Señor, la enseñanza que nos quiere esta mañana, que Él quiere un tiempo que nosotros les demos a Él, para que le demos a Él, no para que le pidamos. Nosotros pedimos siempre y cantamos mira, hay canciones que nosotros cantamos en las iglesias que simplemente las cantamos, pero no son alabanzas. No son alabanzas. Tú puedes decir canciones cuando ya se pase lista, que es muy hermosa, pero esa canción, a mi nombre yo feliz responde. Esa es una canción, pero no es una alabanza. ¿Ven? Cansado del camino. No es que estoy hablando mal de esa canción. Sediento de ti, un desierto he cruzado. No, esa es una canción. Una alabanza es porque tú eres bueno, porque para siempre. ¿Ves? Tú estás reconociendo quién eres, estás ministrando al Señor. Entonces debemos escoger, hermana Lina, las canciones de alabanza y de adoración. Y tener mucho cuidado con lo que cantamos, porque a veces no son canciones. Entonces, ministrando esto al Señor en ayuno. Y nos gozamos al principio, porque llegamos y cantamos y gozo. Y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, mira, hay una parte que es importante, es que Dios nos creó a nosotros para tener comunión con Él. Bueno, yo me gozo cuando veo a mi hijo. Cuando lo vi en diciembre me gocé y me gocé con él, compartimos, nos abrazamos. Así nuestro Padre Celestial se goza cuando nosotros nos encontramos con Él. Yo me gocé, o sea, yo sentí una cosa preciosa en mi corazón que no lo puedo explicar, es la presencia de Dios. Y cada uno tiene su propia experiencia. Sofonía dice, se gozará contigo con cánticos, Sofonías. Qué hermoso, ¿no? ¿Tú lo has leído? Se gozará contigo con cánticos, o sea, Él se goza también. Pero yo quiero mostrarte 3 acontecimientos bíblicos
donde ellos ministraban a Dios. 3 acontecimientos bíblicos donde hombres de Dios ministraban y servían al Señor, tenían comunión con Dios. Entonces quiero que tenga claro que ministrar es servir al Señor, cantar, alabar y agradecer. Vamos a irnos a Hechos 16:16 porque me encanta Hechos 16:16 porque Hechos 16 pues nos da una explicación muy amplia de lo que es ministrar al Señor. Yo lo voy a buscar que no lo tengo. Ajá, Hechos 16:16. 16, aquí está. 16. El capítulo obviamente es muy largo, no te lo puedo leer todo, pero tú te lo puedes leer en tu casa, seguramente tú lo has leído, pero el acontecimiento se presentó porque Pablo y Silas estaban predicando en cierto lugar, en Filipos, ¿sí? Y entonces vio una mujer adivina, dijo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos les anuncian el camino de salvación. Y Pablo, cansado, porque todos los días la mujer decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, un espíritu de adivinación. El diablo sabe lo que el hombre está haciendo y conoce a la gente. Entonces Pablo se molestó y le dijo, te ordeno en el nombre de Jesús que salga de ella. Y yo me imagino el panorama, la mujer se desmayó y la levantaron. Volvió en sí, el espíritu salió. Y entonces, como ella le daba gran ganancia a sus amos, adivinando, apresaron a Pedro y a Pablo y a Silas y los metieron en una cárcel. Entonces vamos a ver que en el 23 dice que y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados y rasgaron sus ropas ordenándoles azotarlos con vara. El 23, después de haberlo azotado mucho, lo echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo más adentro, o sea, en la parte más profunda del calabozo los metieron y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Ay, mira, escúchame esto. Los metieron en la cárcel bien adentro. Les pusieron los pies con el cepo. El cepo era como un listón grande, una tabla grande, y les paralizaban los pies, levantaban el listón así, le metían los pies así, trancaban así, ¡pam! Y imagino que le metían un candado y no se podían mover porque tenían los pies paralizados con el cepo. ¿Sí? ¿Saben cuál es el cepo, no? Sí. Y pasaron, y ese calabozo era oscuro. Oscuro. Kenneth Hagin, él dice, un famoso predicador que ya murió, él da una ilustración fantasía de lo que pudiera haber sucedido, pero no fue así. ¿Te imaginas? Decía Kenneth Hagin que Pablo y Silas no se estaban quejando, estaban cantando alabanza. No se estaban quejando, no estaban refunfuñando. Yo no veía a un Pablo, ay, mi espalda me duele, ay, y la luz apagada, y entonces Silas le da con el codo a Pablo, así, hey Pablo, ¿estás ahí? ¿No todo está oscuro? Entonces, ya, otra vez, bienvenido. Entonces le da con el codo, Silas le da con el codo a Pablo, hey Pablo, ¿todavía estás allí? ¿Dónde crees que estoy? Le dice. Entonces le dice, ¿dónde tú crees que puedo estar? Enojado. ¿Sabes qué, Pablo? Realmente yo no creo que tú hayas visto al Señor en esa visión. ¿Ah? No sé por qué Dios permitió esto, Pablo. No puede ser. No se estaban quejando. Tampoco decía Silas, por ejemplo, Pablo, ¿sabe qué? Si algún día salgo de aquí, que dudo que lo hagan, a mí me daría pena ir a la casa de mi familia, porque imagínate, van a decir que soy un exconvicto. No, o sea, ellos no se estaban quejando. Ellos no
estaban diciendo, ¿sabes qué, Pablo? Me hizo mal relacionarme contigo. Tú eres el culpable de que no hayan hecho esto. No, Pablo y Silas no estaban haciendo nada de eso. En medio de su angustia, a la medianoche, dice el versículo 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Quejándose o refugiándose. Cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Los presos les oían, no solamente le oían los presos, le oía Dios. Y tal manera que Dios les oía, que hubo un gran terremoto. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, del cual manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada para matarse. No hagas eso, estamos vivos. Pero a causa de la ministración de Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Estaban ministrando, estaban cantando himnos al Señor. No se estaban quejando, no se estaban refunfuñando, no estaban diciendo, ¡ay, me duele! No. Ellos estaban cantando. Me gusta porque cada uno de nosotros hemos tenido nuestra medianoche, ¿cierto? Cada uno de nosotros hemos tenido nuestra medianoche. Y tú la sabes muy bien. Entonces, cuando llega nuestra medianoche, que la situación está bien difícil, que hemos sido azotados por las tormentas de la vida, ¿qué vamos a hacer nosotros? Algo va a suceder. Mira, Pablo y Silas, en la hora más difícil de su vida, yo me imagino que me den unos latigazos aquí y me salga sangre y me hagan surco. No me puedo ni siquiera ajustarme la pared porque me duele. Pero si ministras a Dios, si tú cantas a Dios, hay presencia de... No sé, pero yo me atrevería a decir que bueno, si que le dolía, ¿no? A menos que el Señor le haya quitado el dolor. Pero ellos cantaron a Dios, ministraban estos al Señor. Igual que la iglesia de Antioquía, ellos no fueron a Filipo a un viaje de placer. Ellos no fueron a Filipo a viajar, a pasear, ¿no? A comer rico, a ver la ciudad, a tomarse selfie, ¿no? ¿Selfie qué se dice? Sí. ¿Cómo se dice? Sí. Selfie. No, ellos estaban predicando la palabra, estaban haciendo la voluntad de Dios. Y por hacer la voluntad de Dios, ¿por qué Dios permitió que yo pase por esto? No, ellos no decían eso. El diablo se levantó contra ellos y hizo que los azotaran. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios y la culpa no es de Dios, la culpa es del diablo. Lo que pasa es que Dios lo permite para probarnos, es otra cosa. ¿Me entiendes? Los gentiles fueron los que le hicieron eso a Pablo y a Silas, pero Dios estaba al tanto y los liberó. Igual que liberó a Pedro de la cárcel también en cierta ocasión. Entonces, la Escritura dice que no se quejaban. Y una parte interesante la vamos a ver en Lucas. Vamos a ir un momentico a Lucas 24:50. En Lucas 24:50 encontramos, ya yo lo tengo aquí, y los sacó fuera de la ciudad de Betania. Alzando sus manos los bendijo. ¿Quién los bendijo? Jesús. Los sacó afuera de la ciudad de Betania, alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado al cielo. Jesús, Lucas 24:50. Y dice el 25, ellos después de haberle adorado, después de haberle ministrado, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Ves? O sea, la iglesia primitiva, eso era propio de ellos. El cantar, el alabar, el adorar a Dios. Y siempre estaban muy gozosos. Era parte de la iglesia. Y si te vas a Hechos 2:46, vamos a ir un poquito más atrás, más adelante. Hechos 2:46, mira esto. Hechos 2:46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. Nosotros tenemos que reunirnos aquí y comer pan también. Y así la comida, un pancito, porque eso lo hacía la iglesia primitiva. ¿Me entiendes? Cada uno puede traer su comida. Mira, cada uno puede traer su comida y compartimos. Yo tengo un poquito del mío, tú tienes un poquito del tuyo. No, pero en otra ocasión, ¿no?
que no sea ayuno, ¿no? Y partían el pan en las casas, o sea, ellos se visitaban y comían. ¿A dónde? Para la casa de la hermana Flor. Y pensaban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Eso me encanta. ¿A quién le gusta comer? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mira, dice 4, alabando a Dios y teniendo el favor del todo el pueblo. Alabando a Dios y teniendo el favor de Dios en todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios siempre. Eso era propio de la iglesia. Pablo y Sila, eso era propio de Pablo y Sila. Cantar, alabar a Dios en medio de la adversidad. Tú te has puesto a cantar a Dios en medio de tu tiempo, en tu medianoche, cuando tu día está tan, tú has vivido un día tan, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Lo bendice, ¿viste? Job, en medio de la situación difícil que Job perdió todo, señores. Yo creo que nadie de nosotros que estamos sentados aquí ha experimentado lo que experimentó Job. Job perdió a sus hijos, perdió su familia, perdió sus ganados, bueno, lo único que le quedó fue la mujer. Y con todo le dijo, maldice a Dios y muérete. Bueno, la mujer como que lo usó el diablo. Pero Job, bendito sea el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito. En cualquier momento de nuestra vida debemos estar ministrando, agradeciéndole al Señor. Mira, a mí me gusta una cita bíblica espectacular que yo quiero que te vayas a 2 de Crónicas 20. ¡Ja! Mira lo que pasó en 2 de Crónicas 20. Esa me encanta. 2 de Crónicas 20. 2 de Crónicas 20. Ya. Aquí está. ¿La encontraste? ¿La encontraste? 2 de Crónicas. Me encanta traer la Biblia, ¿sabes? Yo estoy en contra de los celulares. Perdón, los que tienen celulares. Pero me encanta hojear. Me encanta marcar con el lapicito, ¿sabes? Me encanta. A mí me gusta la Biblia. La tecnología es chévere porque, bueno, está bien. Gloria a Dios. Yo tengo la Biblia también en el celular. Pero a mí me gusta marcarlo con el lapicito así. ¿Sí? Dios te bendiga. Mira, 2 de Crónicas 20. Mira esto. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de... No te lo voy a leer todo, lo voy a saltear. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Amón y de Moab, y con ellos los otros de Amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud, Josafat, del otro lado del mar y de Siria. Bueno, entonces, en el versículo 3, entonces hubo un temor, entonces él tuvo temor y se humilló Josafat en rostro para consultar al Señor y hizo pregonar un ayuno, o sea, como nosotros, como Pablo y Sila. ¿Me entiendes? Hizo pregonar un ayuno y se reunieron. Y entonces en el versículo 6 dice, Señor Dios nuestro Padre, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Y sigue diciendo, dice el 9, si mal viniese sobre nosotros, espada, pestilencia, hambre, nos presentaremos delante de ti. Esta casa fueron a la casa del Señor. Y entonces dice que en el 14, vete al 14, y entonces entre la congregación estaba uno que se llamaba Hazael. Entre la reunión de oración se levantó un Hazael. ¿Cuántos Hazael hay aquí? Se levantó un Hazael, hijo de Zacarías, vino el Espíritu de Dios sobre él, dice más adelante, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la congregación. ¿Sobre quién? Sobre Hazael. Y Dios le habló y dijo, no teman ni se amedrenten delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Entonces el 18, entonces Josafat se inclinó el rostro en tierra y oraron. ¿Y sabes qué hicieron ellos? En el versículo 21, y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor. Mírame esto. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor vestidos de ornamentos sagrados, mientras la gente salía armada, y dijeron, glorificar al Señor porque su misericordia es para siempre. Ellos no se armaron, escúcheme,
Ellos no se armaron de jabalina. Bueno, sí tenían jabalina, tenían sus escudos, tenían sus implementos de guerra. Pero ¿quiénes van al frente de la guerra? Los poderosos con sus armamentos. Los que van al frente van con sus armamentos, con sus tanques de guerra, con sus jabalinas, con sus indumentos. Pero ¿quiénes pusieron al frente de la batalla? Pusieron a los músicos, pusieron a los cantores al frente de la batalla, delante de 3 ejércitos poderosos. Los ejércitos de los amonitas, los Amón y los del monte de Seir. Y dice el 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanzas, mírame esto, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir una emboscada de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron unos a otros. Cuando empezaron a cantar, a entonar los cantos de alabanza, en medio de ese momento tan angustioso, apenas empezaron a cantar, vino la presencia de Dios allí. Bueno, no, la presencia de Dios estaba allí. Dios se hizo presente, se hizo visible, o sea, se manifestó su poder y confundió a todo el mundo cuando empezaron a cantar. Pero a medianoche, cuando empezaron a cantar Pablo y Silas, ¿te das cuenta? Pasó lo mismo. Pero a medianoche, Pablo y Silas empezaron a cantar himnos al Señor. Un terremoto, las cadenas se rompieron y estuvo la presencia de Dios allí y los libró. El ejército de Josafat empezaron a cantar delante de 3 ejércitos poderosos. Y cuando comenzaron a cantar cantos al Señor, sucedió lo que sucedió. Dios se hizo presente. Cuando nosotros necesitamos dedicar tiempos. Yo sé que cada uno de ustedes tiene su tiempo para ministrar al Señor en sus casas. Cada uno de ustedes pasa tiempo con el Señor, pero juntos, como grupo, como comunidad, llámese asamblea, como iglesia. Necesitamos reunirnos juntos con un solo motivo, con un motivo de ministrar a Dios. Algo tiene que suceder maravilloso como iglesia. Pusieron a los músicos al frente de la batalla. Lo quiere decir, no los mataron, ¿no? Pusieron a los músicos al frente de la batalla. Siempre ponen a la gente más poderosa al frente de la batalla. El poder que tiene la alabanza. El poder que tiene la alabanza. Los cantores al frente de la batalla. Claro que tenían espadas, jabalinas, pero las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Esas son las armas de nuestras milicias. Si tú andas solo por las calles y caminas y sientes miedo porque estás oscuro, tú empiezas a cantar alabanza, empieza a cantar alabanza y se va a disipar todos tus temores. Yo busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice, ¿no? Entonces, mis amados, eso es ministrar al Señor. Necesitamos servicios donde ministremos al Señor con el corazón. Ministerio para que la presencia de Dios se haga manifiesta en nuestras vidas. En nuestros momentos más difíciles, cantemos al Señor. Quiero que me pongas esa canción porque tú eres bueno. Vamos a pasar un tiempo ahorita para ministrar al Señor.